Susana Ochoa, instructora de meditación, nos presenta en Periodismo sin afán su libro El camino a mí misma. Resiliencia y valentía son dos de los términos que se reúnen en este libro, El camino a mí misma de Susana Ochoa. Susana, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti. ¿Cómo nos puede escribir el libro? Este libro es la historia de momentos difíciles que he pasado en mi vida, casi todos de salud, pero desde un punto de vista, como tú le dices, resiliente, en la manera en la que me enseñaron a ver los problemas o nací aprendiendo a ver los problemas de pronto de una manera diferente. Y la idea con este libro era poderle aportar ideas a las personas para que en sus propios procesos, todas las personas pasamos por diferentes procesos, no de salud, de muchas otras situaciones, que puedan abordarlos de manera diferente para que se conviertan en aprendizajes y podamos evolucionar. Por eso tengo la información de mi historia y también las herramientas prácticas. Susana, cuando uno atraviesa momentos de salud difíciles, como nos describe en este libro, cuando nos habla de este libro, uno las toma muy personales sin darse cuenta que a veces que uno puede compartir eso y beneficiar a muchas personas. ¿En qué momento o en qué circunstancia más bien Susana dice, esto yo lo tengo que compartir porque tengo que ayudar a los otros? No fue una idea mía, yo siempre quise escribir un libro, desde pequeña he sido lectora y siempre dije que qué rico tener un libro, pero nunca me imaginé que mi vida iba a ser lo suficientemente interesante como para que alguien la quisiera leer. Pero cuando estaba afrontando el proceso de fertilidad, que es una de las cosas que cuento en el libro, estaba grabando un curso con la que hoy en día fue mi editora, Juanita, y le conté, yo he sido muy abierta con mis procesos justamente porque creo que hablándolo yo sano y los demás también pueden estar pasando por situaciones similares. Y Juanita me dice, mira, tu manera de abordar las situaciones es diferente, te describiría como resiliente, deberías escribir un libro. Y ahí empieza todo esto que converge con ese sueño que yo tenía desde muy pequeña, con algo que yo podía aportar al mundo, porque la idea era esa, o sea, no escribir mi historia, porque sí, sino poderle ayudar desde mi propia experiencia y desde las herramientas que he aprendido todos estos años que me han ayudado a seguir creciendo. Esas experiencias personales, ¿qué tanto modificaron la espiritualidad de Susana? ¿Es una Susana antes y después en el tema espiritual? 100%. Pero creo que no, bueno, no lo diría diferente, sino que todo converge y todo empieza como a tejerse, ¿sí? Hay evolución. Hay evolución. He vivido diferentes caminos de la espiritualidad, todos con el mismo fin, entendiendo que hay un ser superior diferente, entendiendo que no estamos solos. Eh, Aprendiendo de las filosofías orientales después de esta situación, porque mi familia ha sido muy católica toda la vida. Cuando a mí me da el cáncer de estómago, que, bueno, tuve 2 cánceres de piel antes, pero no los viví de manera como tan profunda. Pero cuando me diagnostican en el 2002 el cáncer de estómago, ahí sí empieza una pregunta diferente, no por qué, sino para qué. ¿Para qué esto me está pasando? ¿Qué puedo hacer con esto? En un principio muy aferrada a Dios, pero de pronto como desde el miedo que me volviera a enfermar. Y poco a poco voy conociendo diferentes herramientas que me han permitido abordar la espiritualidad más desde un soltar cuando tengo que soltar, siempre aprendiendo de los procesos, aprendiendo las filosofías. Por ejemplo, la de Buda del camino del medio me parece maravillosa porque nada es extremista, ningún camino extremista te va a llevar a ningún lado, el camino del medio siempre es como el camino ideal. Entonces todo se ha ido tejiendo. Hoy en día yo le sigo hablando a Dios, ¿sí? Y a la Virgen María, o sea, así me educaron, así ha sido mi lenguaje. No creo que se separen o que se confronten, sino que más bien me, me ayudan como a florecer de manera diferente. Menciona Buda, el budaísmo, ¿qué tan marcado está? ¿Lo está como una filosofía? ¿Como qué? Sí, es que realmente
en Asia, en Oriente, no son religiones, ellos mismos lo dicen, esto no es una religión, esto es una filosofía de vida. Ujú. Hay un ser superior, lo importante es que te conectes de alguna manera a ese ser superior y entiendas que no estás solo, ¿sí? De hecho, en la India pues, hay varios templos, hay uno de ellos en Nueva Delhi que se llama el Templo del Loto, que es de la religión Bahá'í, y a lo que invita a ese templo es a conectarte. Entonces allá no hay, la religión Bahá'í se trata de eso, de no hay adoraciones de ningún tipo, ni cantos, ni imágenes. Hay un espacio en silencio con sillas en donde tú te sientas a conectarte. Entonces, las religiones sí, o las filosofías son diferentes caminos. Lo importante es que tú elijas uno en el que te conectes con esa espiritualidad, porque así no seríamos seres terrenales y eso no tendría, solamente terrenales y eso no tendría ningún sentido. Cuando encuentra el primer, o da el primer paso en ese camino para hallarse usted misma, para el camino a mí misma, y dice, lo voy a convertir en un libro, lo que me pasó lo voy a convertir en un libro. Me imagino que al principio es cómo comienzo, cómo continúo, cómo finalizo. Ahí entra a jugar un papel importante la editora, que en este caso es Juanita Escayón. Al final, cuando ya el manuscrito está listo para llevar a imprimir, ¿cómo quedó organizado? ¿Cómo lo encontramos acá? ¿Por capítulos? ¿Cómo está? Mira, Juanita me dio un consejo espectacular, que eso fue lo que llevó a que pudiera encontrar estos capítulos que son cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y me dijo, siéntate y arma una línea del tiempo porque aquí vamos a hablar sobre la historia de tu vida. Arma esa línea del tiempo entendiendo como qué relaciones hay, qué situaciones se parecen, qué aprendizajes hay, y ahí te vas yendo como esa historia de tu vida. Entonces, cuando yo hice esa línea del tiempo, antes de título, de introducción, de nada de eso, me siento y hago esa línea del tiempo y ahí me doy cuenta que estos aspectos del ser que yo trabajo constantemente en mi vida personal y en mi vida laboral, a eso me dedico, estuvieron muy relacionados con esta línea del tiempo. Entonces, cuerpo se trata más desde o sea, si uno solo habla de cuerpo, pues sería algo muy, muy superficial, pero pues finalmente el cuerpo es el vehículo que te lleva a hacer diferentes cosas. Entonces, esa primera etapa, esos cánceres de piel que los viví muy desde lo estético, desde la belleza, desde el ambiente en el que crecí, estaban muy relacionados con cuerpo. La mente creo que es como lo más complejo porque la mente es un obstáculo constantemente, somos personas con pensamientos intrusivos, personas negativas, entonces ahí hay un gran bache y ese fue como ese estómago, ese cáncer de estómago, esa falta como de digerir todas estas situaciones, el proceso de fertilidad emocional 100%, la pandemia, que también la cuento en el libro, que pues como me dedico al turismo me afectó bastante y estuve a punto de quebrarme. Entonces, esa línea del tiempo me permitió elegir cada uno de esos capítulos con estas situaciones y momentos de vida. Es decir, Susana, que el hacer el libro, el organizarlo de esa manera, le sirvió también para enriquecer esas experiencias que ya tenían. Se convirtió en una experiencia en sí misma el realizar el libro. Mira, yo siento que yo con este libro, en la escritura, en la revisión, creo que revisé ese manuscrito 3 o 4 veces. Después como el lanzamiento, que fue ahorita en marzo, entregárselo a las personas más importantes de mi familia con su dedicatoria, porque personas que aparecen aquí, que yo quería explicarles desde donde abordé, y desde estas mismas entrevistas y desde la charla sigo sanando. Sigo sanando. Yo creo que es un camino de nunca acabar. Entonces, esto no es solo ese aporte que yo le estoy dando al mundo desde mis experiencias, sino un gran aporte a mi propio proceso de sanación. Cuando a Susana Ochoa le dijeron, mire, el libro ya está, nos falta ahora llevarlo a las librerías. ¿En quiénes fueron los primeros que pensó que sería apropiado el libro para que lo leyera? Yo siempre he dicho y he decretado que este libro le llegue a las personas que están listas para leerlo, que
que van a sacar provecho, que quieren abordar las cosas de una manera diferente, porque a veces estamos en momentos en donde decimos, no quiero, me quiero rendir, no soy capaz, no lo quiero ver positivo, no me gusta este positivismo, quiero rendirme, eso está bien. Tenemos que pasar también por esa etapa. Yo he pasado por esa etapa y me parece muy importante. Lo importante es ya después salir de ese hueco en el que nos metimos. Quiero que, desde que me lo entregaron, ese fue como ese decreto, lo cogí y dije, yo quiero que esto le llegue a las personas indicadas, a las personas correctas. No me importa si es 1 o 1000, pero que le llegue a las personas indicadas. Es decir, a las personas de mente abierta. ¿Qué les dice a esas personas que están dispuestas a leer ese libro, que están como, que ya quedaron como enamorados de buscarlo? Eso, qué les dice? Les diría que tomen todas estas situaciones para que les aporten a sus propios procesos. Yo estoy hablando desde los míos, desde mi historia de vida, desde lo que yo viví, pero sacando de contexto la manera en cómo vivo las cosas, o los pensamientos, o los aprendizajes, las herramientas que he aprendido a lo largo del camino, que lo puedan aprovechar en sus propios procesos, en las situaciones de oscuridad, los obstáculos que va a tener cada persona. Y finalmente, como te dije al inicio, este no es un libro escrito desde el ego de quiero contar mi historia, sino desde sé que puedes sacar mucho provecho porque vas a evolucionar, sí o sí. Cada situación nos exige ese escalón más arriba, ese despertar de conciencia y eso sin duda va a ayudar a la humanidad. No estamos solos. Obviamente que cuando se hace un producto como este, un libro como este, pues la idea es que mucha gente lo tenga, lo adquiera. A ustedes los escritores lo que más les interesa es que la gente los lea precisamente, que les llegue un aprendizaje. ¿Quedó como la semillita para un siguiente libro? Yo creería que sí, pero fue un libro muy difícil de escribir, muy difícil. Yo lloré mucho porque, pues, además de que es mi historia de vida, toco momentos muy difíciles de mi vida. Entonces me demoré, o sea, desde que Juanita y yo lo hablamos, pues mira que Martín, mi hijo, tiene 3 años y medio, y a Juanita le conté cuando aún no había quedado en embarazo, cuando estaba en el proceso de fertilidad. Yo me demoré mucho tiempo en escribir este libro y le saqué 1000 excusas a Juanita, porque cada que me sentaba y empezaba a escarbar, es que uno no quiere abrir esas heridas que le generaron tanto dolor. Pero sin duda ha sido una experiencia maravillosa y todo esto que estoy viviendo ha sido maravilloso, me encantaría. ¿Dedicado a alguien en particular? A mi esposo y a mi hijo. Mi esposo no estuvo en el proceso del cáncer de estómago porque eso fue 2 años antes de yo haberlo conocido, pero ha sido muy importante en este proceso, ha sido un gran maestro. Él es muy racional, es nada espiritual, nos equilibramos, nos complementamos mucho ahí. Yo le digo a él que yo soy un globito que me estoy elevando y él me va jalando a la tierra. Pero aunque no estuvo en ese proceso, pero eso sabe la historia al derecho al revés, todas las otras situaciones siguientes, él ha sido mi gran roca. Y Martín es la luz de mí, o sea, es la razón por la cual yo me levanto todos los días. Entonces, ha sido dedicado a ellos. Muy bien, pues El camino a mí misma de Susana Ochoa, cómo convertir tus heridas en fuerza y tu historia en poder, está con Ediciones Urano. Susana, gracias. Gracias a ti, Carlos. Maravilloso.